Y es lo que Pablo les está hablando. Entonces imagínense cómo estaba el ambiente en la iglesia de Galacia. La cizaña doctrinal que habían puesto los judaizantes entre los gálatas trajo como resultado divisiones y contiendas, siendo notorio que muchos dejaron de andar por el espíritu y ahora andaban por la carne. Después de ser una congregación en armonía y guiada por el Espíritu Santo, ahora entre ellos fluían sentimientos carnales de enemistad. Y esto dejaba ver que ya hacía un largo tiempo no fluía en ellos el Espíritu Santo como ríos de agua viva, pues su conducta era semejante a lo que dice para los Efesios, a los muertos en delitos y pecados, cuyo guía es su propia vanidad y su destino es la separación del Creador. La pregunta de Pablo es: ¿en qué momento la iglesia llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, una iglesia que eran uno solo, de repente se divide entre ellos mismos y entre ellos se atacan? Ahora imagínense que el líder, pongámoslo de esta forma, extrema izquierda, extrema derecha, por un lado lo de la ley y por otro lado lo de la gracia. Entonces subía a predicar un líder y este predicaba con un toque de ley. Y entonces decía esto, porque la ley y tenemos que circuncidarnos por esto. Y unos por un lado, amén. Y otros con cara amargados, no nos gusta. Pero luego al otro culto predicaba uno en la gracia, porque el Señor nos ama y espera que hagamos esto y esto. Y unos amén y otros por otro lado serios. Esa era la iglesia en Galacia. De momento empezó a dividirse por algunos conceptos, por algunas enseñanzas que estaban recibiendo. Algo cierto es que si no tengo comunión con Dios, tampoco puedo tener comunión con mis hermanos. En primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pienso yo que tan alarmante era la condición de la iglesia que precisaba una corrección y reevangelización del carácter de Cristo en el creyente. En consecuencia, Pablo les ilustra su condición bajo la ley, donde han puesto de lado el amor y han dado lugar a las obras de la carne. Entonces Pablo presenta una antítesis entre dejarse guiar por la carne y dejarse guiar por el Espíritu. El actuar de la iglesia en Galacia estaba determinada por lo que Pablo considera o llamaría en esta porción el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Si el hombre escoge hacer el bien, hablar el bien, la carne se le opondrá. Y si el hombre escoge hablar bien, hablar mal o hacer el mal, el Espíritu se lo opondrá. El verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, los espirituales siempre van a chocar con los carnales y los carnales van a chocar con los espirituales. Generalmente el que murmura, el que chismea, el que habla mal, el furioso, el mentiroso, el engañador, el estafador, va a chocar con el justo. Cuando le hace una oferta, este dice: no, yo no le hago a eso, yo soy cristiano y usted también lo es, debería de no practicar eso, debería de no hablar eso, debería de no pensar de esa forma. Y hay un choque, pero son hermanos y los dos asisten a la iglesia, tienen el mismo pastor, participan de la misma comunión y hacen parte de la misma misión. Sin embargo, la diferencia entre ellos es que en uno se evidencia el fruto del Espíritu y en otro se manifiesta las obras de la carne. Considero que es como una batalla interna, como si dos personas vivieran en nuestro interior, donde la una somete a la otra, pero nunca las dos están en el mando. Yo no puedo ser carnal y al rato ser espiritual. No funciona así.
o soy espiritual o soy carnal. Y entonces, si soy espiritual, no me va a fluir la carnalidad. Pero si soy carnal y de repente luego con otros hablo como espiritual, quiere decir que la naturaleza mía es carnal, pero tengo apariencia de espiritual. Y eso es lo que Pablo está notando en la iglesia, y es de lo que él quiere hablar. No puede haber un divorcio, una separación o un acuerdo entre aquellas cosas, la carne y el espíritu. La exhortación de Pablo es andar en el espíritu y no hacer lo que el mundo nos dicta, sino lo que le agrada a Dios. En el verso 16 Pablo dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis ¿qué? Repítalo conmigo. Digo pues, andad en el espíritu. Pregunto, ¿somos tentados a diario con los deseos de la carne, sí o no? Y es entendible, pero Pablo dice: no satisfagáis, no le deis placer, no le deis rienda suelta, no permitas que tome el control, no te dejes guiar, no te dejes dominar. Tú tienes el poder, tú tienes el control. De hecho, que parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, que en otra traducción dice templanza. ¿Estamos claros? Amén. Entonces Pablo dice que los que tienen al Espíritu de Dios por dentro tienen una nueva capacidad moral y pueden reflejar el carácter de Dios a través del camino que el Espíritu Santo nos ha presentado. Para Pablo, este era el único camino por el que el hombre podría vivir una vida nueva, ya que él dice: si alguno está en Cristo, debe de ser nueva criatura. Entonces Pablo no está concibiendo lo que ocurre en la iglesia. Pablo dice: yo no acepto eso. Por eso él dice: ¿quién los fascinó? Capítulo 1. ¿Quién les enseñó un nuevo evangelio? Y no que haya otro, solo hay uno, y es el evangelio de Cristo, pero su actuar no es acorde a Cristo. Porque si fuéramos según Cristo, no seríamos carnales, no estaríamos los unos contra los otros, no hablaríamos los unos de los otros, no nos enojaríamos los unos contra los otros, sino que se ha de manifestar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces, la ley demanda una obediencia obligada a través de las obras, mientras que el Espíritu produce el querer como el hacer la voluntad de Dios de manera gozosa, como resultado del amor y de los beneficios que de Dios hemos recibido. Por eso te decía, el que anda en el Espíritu no puede andar en la carne, pero el que anda en la carne puede aparentar andar en el Espíritu, porque hace parte de la hipocresía. En el verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice allí? No estamos bajo ese dominio. En los versos 19 al 21, el apóstol presenta un listado de las obras de la carne, pretendiendo revelar parte de la condición actual de las iglesias en Galacia. Mire cómo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican no heredarán. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Ya yo les hablé esto, ya se los enseñé, pero me doy cuenta que no me han entendido. Me doy cuenta que por volver a la ley aprendieron apariencia y se dejaron llevar por las obras de la carne. Y he notado que no solamente están practicando tales pecados, sino que quiero decirles que la práctica de esos pecados los puede condenar. No porque vivas bajo la ley eres salvo, porque ahora estamos en la gracia. Y es lo que Pablo les quiere decir. ¿Cuántos alabamos al Señor? Al mencionar las obras de la carne se refiere a la debilidad moral del ser humano y su inclinación hacia el pecado. Nuestra inclinación natural es hacer el mal.
sépalo. Su inclinación natural es hacer el mal, hablar mal, mentir, robar, hacer lo que sabemos que Dios condena y prohíbe. Eso es la inclinación mía y suya. Por eso la necesidad de depender del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, no hay forma de poder decir que somos nueva criatura si no es a través del Espíritu Santo. Quiero leerles un comentario breve del siglo XXI que clasifica esta parte de los pecados que ha mencionado Pablo del verso 19 al 21, y los clasifica en 4 grupos. El escritor dice lo siguiente, que se refiere a 4 secciones: la inmoralidad sexual, la idolatría, las disensiones y la falta de dominio propio. La mayoría de los pecados que Pablo incluye pertenecen, no todos, la mayoría, pertenecen a la tercera categoría, que son las disensiones, lo cual sugiere que los gálatas eran especialmente susceptibles a caer en pecados que involucran las relaciones interpersonales. Esto es confirmado por el hincapié que el apóstol hace sobre el problema en el verso 15, cuando dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Además habla sobre el peligro de que se destruyan entre sí, y al final del verso 26 agrega la advertencia sobre la vanidad y la envidia, y dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Considerando este orden, podemos visualizar las disensiones como las enemistades, los celos, las contiendas, las iras y las envidias. Entonces quiero que por un momento te preguntes, como hijo de Dios y como alguien que tiene al Espíritu Santo de Dios, y en alguien en que Dios está desarrollando su fruto: ¿eres una persona que tienes enemistades? ¿Tienes enemigos? La Biblia dice: en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. En lo que dependa de ti. Es posible que yo tenga enemigos, ellos se consideren mis enemigos y me consideren su enemigo. Por mi parte, para mí no son mis enemigos. Si me afrentaron, yo los perdoné. Ya, yo me siento bien. Si me los encuentro, los puedo saludar, los puedo abrazar y no tengo lío. Pero si no los puedo ver, si cuando me los mencionan me irrito o me enojo o me transporto al momento del agravio, quiere decir que tengo enemistades. Lo otro es los celos. Sentimos celos hacia alguien, y a veces encerramos los celos solamente hacia la pareja, pero también están los celos ministeriales. ¿Por qué este predica? ¿Por qué este no? ¿Por qué este dirige? ¿Por qué este no? ¿Por qué este canta? ¿Por qué este no? ¿Por qué este sirve? ¿Por qué este no? O mejor aún, ¿por qué yo no? Y también están los celos en el trabajo. ¿Por qué a este sí le permite? ¿Por qué a este sí le dan? ¿Por qué conmigo no? Y empezamos a compararnos. Pero también están las contiendas, que es que todo el tiempo contendemos con alguien. De la nada nos irritamos, y a este se pega la ira. Hay gente que por nada explota, porque sí o porque no se enojan. Y es normal que nos enojemos. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Así que es algo natural. El tema es cuando la ira es algo muy natural en mí, muy frecuente. Pero también encontramos, por último, las envidias, algo similar a los celos. Aunque este no es el total del listado, ya que el apóstol en el verso número 21, en la segunda parte, dice: y cosas semejantes a estas. Está claro que el daño causado por los judeocristianos que habían venido de Jerusalén y que ahora están en Galacia, a los gálatas, no solamente era notorio, sino que además parecía una bola de nieve que, si no se detenía a tiempo, causaría una catástrofe entre el pueblo. Estaba causando divisiones entre el pueblo, contrario a la oración de Cristo. Jesús, orando por los discípulos, dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno.
¿Cuándo sé que algo proviene de Dios? Porque causa unidad. Cuando algo no proviene de Dios, causa enemistad, causa celos, causa contiendas, causa envidias, causa chisme, causa murmuración, porque no proviene de Dios. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Ahora bien, el apóstol Pablo da fuerza a su enseñanza al decir que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, Pablo les está diciendo: iglesia de Gálatas, tengan cuidado, porque si continúan en esa condición no van a ir al cielo. Yo creo que ese culto era como el de acá, todo el mundo en silencio. Algo está pasando. Ahora bien, he traído este mensaje porque sentí de parte de Dios, y si no es para usted, usted puede alabar a Dios, y si es para usted, también puede alabar a Dios. Los únicos que no pueden alabar son los mudos, pero ellos en su espíritu alaban al Señor. Y creo que aquí no hay mudos. ¿Hay algún muerto? Porque la Biblia dice que todo lo que respire, y los muertos tampoco pueden alabar al Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo les quiere dejar claro que de seguir con la actitud actual, no solo causan tristeza al apóstol y dolor a la misma congregación, sino que además su salvación está en riesgo. La práctica constante de las obras de la carne habla de un hábito continuo que puede terminar en ser descalificados para el reino. Esto revela que la persona realmente no ha muerto al pecado, y aunque profesa el evangelio, su práctica reiterativa del pecado testifica lo contrario. Por eso Pablo dice: si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. El apóstol vuelve a hacer énfasis en la necesidad de amarse los unos a los otros. El verso 14 dice: porque toda la ley, si es que vamos a hablar de ley, entonces le voy a resumir la ley. Pues toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás ¿a quién? Dile al que está a tu lado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, ¿no? 613 mandamientos se resumen en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. ¿Cómo es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en esta ocasión Pablo ahora lo desglosa con un listado que él llamará el fruto del Espíritu Santo. Para entonces, del verso 22 al 23, el apóstol presenta este fruto. También es visto como el andar en el Espíritu, es decir, ser guiado por el Espíritu. O eres guiado por la carne, o eres guiado por el diablo, o eres guiado por el Espíritu Santo. O le prestas la lengua al Espíritu, o se la prestas al diablo. ¿No fue acaso lo que hizo Pedro en un momento? Se la prestó al Espíritu para que le revelara quién era Cristo, y posteriormente se la presta al diablo. Y Jesús reprende al diablo y posteriormente exhorta a Pedro: ¿por qué le prestas tu lengua al diablo? ¿Por qué pones tu mirada en las cosas terrenales y no miras el plan eterno? El espiritual, el que es guiado por el Espíritu, aparte de dar el fruto del Espíritu, es una persona que, aparte de ser guiada por él, entiende el plan de Dios y camina en el plan de Dios. Leamos del verso 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice: contra tales cosas no hay ley. Entonces, este fruto no se trata de acciones propias, sino que revelan la nueva criatura cambiante e inspirada por el Espíritu. Habla de un ser semejante a Cristo. Así aprendieron y así deberían continuar. Pablo les está diciendo: esto ustedes ya lo saben, yo se los enseñé, pero hoy se los quiero escribir para que les quede grabado, por si alguna vez se les olvida, que lo prediquen otra vez en la iglesia. Y por eso lo estamos predicando acá, por si se nos llega a olvidar alguna parte de esta. Los frutos son el resultado de la comunión con Dios.
el Dios que nos da una vida piadosa y consagrada a Cristo, son la muestra más clara de que alguien ha nacido de nuevo. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente, o divide estos 9 dones en 3 grupos. El primer grupo, que es amor, gozo y paz, tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Encierra todo, pero principalmente también habla de nuestro Dios. El segundo grupo tiene que ver con nuestro prójimo, y allí menciona la paciencia, la benignidad y la bondad. La benignidad es cuando tratas a alguien bien. Haz de cuenta, es cuando eres amoroso, cuando eres cariñoso. Una de las cualidades obligatorias de un ujier es ser benigno, que es amoroso. Haga de cuenta, es dulce, es miel, es tierno. Y más de uno anda así, dicen por ahí, con cara de 38, con cara de limón. No, debe demostrar la benignidad que tenemos en nosotros. ¿Cuántos somos benignos? Bueno, el tercer grupo se relaciona con nosotros mismos. Diga, con nosotros mismos. Y es la fe, la mansedumbre y el dominio propio, o también templanza. Estos pretenden trabajar en nosotros el carácter de Cristo. Pero Pablo finaliza esta porción diciendo en el verso 23: contra tales cosas no hay ley. Y esta parte es hermosa. Diga conmigo: contra el fruto del Espíritu no hay ley. ¿Quién puede juzgar el fruto del Espíritu? Me puedes juzgar por cómo hablo, por cómo visto, por cómo pienso, por cómo soy, por la filosofía de vida, etcétera, por cómo predico, por tantas cosas. Pero si ves el fruto del Espíritu en mi vida, tienes que quedarte callado. Y no es que tienes que, es que no tienes cómo atacar. Lo que estoy diciendo es que podemos tener alguna inconformidad con alguien, pero cuando veo en esa persona el fruto del Espíritu, no puedo atacarlo. ¿Sabe por qué los fariseos no podían con Jesús? Porque él tenía el fruto del Espíritu. Y buscaban, dice la Escritura, buscaban cómo acusarle, de qué manera acusarlo, y no hallaban nada en él digno de juzgar, porque en él se veía el fruto del Espíritu. Pero si por el contrario en mí se desarrollan las obras de la carne, y me ven como un fornicario, como un mentiroso, como alguien que roba, como un idólatra, ¿soy digno o no de juzgar? La gente me va a juzgar. Hace poquito tenemos una desagradable noticia de un pastor que abusó del ejército. Usted conoce el asunto, ¿no? ¿Es digno o no de juzgar? ¿Alguien puede alabar al Señor? Porque cuando yo estoy en las obras de la carne, soy digno de ser juzgado. Pero cuando estoy andando en el Espíritu, nadie puede juzgarme, sino solamente decir mentiras y calumnias. Y cuando confrontamos a la persona, la respuesta es: perdón, yo creí, yo pensé, yo había escuchado, se me había hecho, yo supuse, pero no tiene ninguna prueba y no tiene nada con qué sustentar. Por eso cuando van a crucificar a Jesucristo, los fariseos empiezan a apoyar al pueblo: digan que a Barrabás, que crucifican a Jesús, y el pueblo que lo crucifiquen. Pero los fariseos estaban por allá camuflados y ellos no hablaban, porque ellos no tenían de qué acusar a Jesús. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Ahora bien, cuando Pablo dice contra tales cosas no hay ley, está diciendo que para cumplir la ley debes de abstenerte y cumplir con una serie de requisitos, mientras que el fruto no solo cumple la ley, es decir, el fruto cumple la ley. El fruto no solo cumple la ley, sino que la arrebasa en el cumplimiento por amor. Por eso Pablo resume la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un fruto que fluye desde adentro, algo natural que no tiene reproche. Nadie puede contra el fruto del Espíritu Santo. Por eso cuando le preguntan a Jesús: ¿cómo sabemos que X predicador es tuyo y que
viene de parte tuya. ¿Cómo sabremos que X iglesia es tuya? Y la respuesta de Jesús no es por cuántas lenguas hablan, por qué tan bello es el templo, por qué tanto han crecido o por qué tan pocos son. Porque algunos dicen, no, es que la iglesia de Filadelfia era poquita, así que si somos poquitos, somos la iglesia del Señor. No, no, no. Él dice, por su fruto los conoceréis. No más. No te dijo más. ¿Qué fue lo que dijo? Por su fruto los conoceréis. ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Entonces, al estar en Cristo le damos un golpe mortal a la carne. Pablo no habla de controlar la carne, sino de darle muerte al andar por el Espíritu Santo. Andar por ese camino trazado por Él, en el cual los que por Él transitan van al cielo. Ninguno que ande por ese camino tendrá en riesgo su salvación. Es decir, si sabes que el fruto del Espíritu Santo se está desarrollando en tu vida, ten la plena seguridad de que eres alguien salvo. Pero si te das cuenta que por el contrario, las obras de la carne es lo que más se evidencia en tu vida, lo que la gente te señala, lo que la gente te juzga, cuando la palabra viene te sientes redarguido por ella, ten cuidado. Porque Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tarde o temprano nuestros actos darán fruto. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero si por el contrario nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento, asimismo seremos dignos de salvación. Porque es que yo no soy salvo por las obras que yo haga. Porque ahora Pablo dice, no es por las obras que recibe la salvación, es porque es un don de Dios. Eso es gracia. Y es por fe. Y ni siquiera es porque tú tengas fe, es porque Dios te da fe para creer en Jesús y entonces eres salvo. Así que la salvación en absoluto depende de mí, depende 100% de la gracia de nuestro Señor. Concluyo diciendo lo siguiente: debemos procurar la unidad de la iglesia, renunciando a las obras de la carne que hacen que veamos a nuestro hermano o a nuestros hermanos como a enemigos. Si nos viéramos o si viéramos a nuestro prójimo como Jesús vio a la mujer sorprendida en el acto del adulterio, que aunque merecía ser apedreada según la ley de Moisés, Jesús la perdona, le dice, vete y no peques más. Si viéramos como Jesús, porque es que el modelo de vida cristiana es Jesús. ¿Quieres ver cómo ve Dios? Mira cómo ve Jesús. ¿Quieres aprender a juzgar? Juzga como juzgó Jesús. ¿Quieres aprender a predicar? Mira cómo predicó Jesús. ¿Quieres discernir entre lo bueno y lo malo? Saber cómo actuar. Mira cómo lo hizo Jesús. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pedro dice, sigan las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si viéramos así como Jesús vio a Pedro, que después de haberle engañado, traicionado, y Pedro huye y Pedro vuelve al mundo, Jesús va y lo busca y lo restaura. Así ve Jesús a sus enemigos, a los que lo engañan, a los que hablan mal de él. Hey, ¿qué pasó? Volvamos otra vez en amistad. Y restauró la amistad y la comunión con Pedro. Si pudiéramos ver como Jesús vio a Tomás en medio de su incredulidad, según San Juan capítulo 14. Si pudiéramos ver cómo o hacer como Jesús fortaleció el corazón de sus discípulos camino a Emaús, que a pesar de que habían perdido casi la esperanza, Él iba con ellos y les citaba la palabra. Mira, la palabra dice esto, dice esto, dice esto, dice esto. Así que fortalécete en la palabra, confía en la palabra, crea la palabra. Y después de que pasa el tiempo y el escenario, ellos están juntos y dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando el Señor andaba con nosotros, cuando nos citaba la palabra? Quiere decir que la palabra, que es la voz de Dios, tiene el poder para ayudar, fortalecer, restaurar a tu hermano y a tu hermana, más
que el chisme, la mentira o la contienda. ¿Cuántos alabamos al Señor? En fin, yo digo que si fuéramos como Jesús, podríamos escuchar de la gente que diga: he ahí un verdadero cristiano en quien se ve el fruto del Espíritu Santo. Porque sabes que hoy la gente de afuera ya casi no nos ven por la ropa. Ya la gente nos prueba. Ya la gente habla con nosotros. Ya la gente comparte con nosotros. Y después de la primera impresión se cae abajo mi forma de vestir. Porque mi primera impresión va a hablar de Jesús que yo tengo. Y la gente se va a quedar con esa impresión, con ese Jesús que yo les hablé, con ese testimonio, que aunque no les hablé de Jesús y ellos saben que soy cristiano, ellos me miran cómo actúo en la fiesta. Ellos miran si a escondidas me tomo una. Ellos miran si a escondidas cuando pasa la vecina, el familiar o quien sea, y estoy con mi pareja y de repente hago esto. Hermano, usted cree que no lo miran, pero la gente anda así, literal. Haz de cuenta, tú eres un punto blanco en medio de la noche y toda la gente está a oscuras y la gente anda así mirándote. Hace poquito salimos con mi esposa a la panadería a comprar algo, y cuando veníamos se acerca una muchacha: pastores, pastores. Yo la volteé a mirar y yo no sabe quién era, iba con tapaboca. Dios le bendiga, ¿cuándo es que es el culto? Entonces, no, es tal y tal día. Entonces yo le dije: perdón, hermana, ¿usted quién es? Me dice: no, yo hace un tiempo fui, sino que estoy que trabajo acá y yo siempre los veo pasar. Entonces yo digo, cuando los vea yo salgo, pero siempre estaba ocupada. Ok, hablamos y nos despedimos. Y luego yo iba con mi esposa y yo le dije: imagínate, la gente nos está viendo, la gente está pendiente, la gente sabe que es el pastor, que es la pastora. Ahora imagínate yo agarrado con mi esposa, enojados, peleando, yo manoteándole, gritándole. La gente: uy, mejor no me la acerco al pastor, debe ser que está bravo. O mejor no voy a esa iglesia, porque si así es el pastor, ¿cómo será la iglesia? Así que, amados hermanos, permite que el Espíritu de Dios desarrolle en ti su fruto. Por favor, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Estamos apenas de tiempo, gloria a Dios por ello. Es importantísimo que entendamos, amada iglesia, la importancia de que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros. Por favor, quiero que ores conmigo. Cierra tus ojos y oremos por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo alabo tu nombre y te doy gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que has hecho en nosotros, porque antes éramos ajenos, advenedizos, no éramos dignos siquiera, pero hoy somos hechos hijos a causa del sacrificio de Cristo. Hoy somos limpios por el Espíritu Santo, hemos sido lavados, rociados por la sangre del Cordero, hemos sido adoptados como hijos del Padre eterno. Pero también es necesario que en nosotros se evidencie el desarrollo de una nueva criatura a través del fruto del Espíritu. Oro en esta hora por la iglesia, en verdad, y gracias, Señor, por los que estamos y por los que han de venir, por los demás que durante el tiempo harán parte, para que siempre, Señor, tu palabra sea, Señor, nuestra brújula en el camino. Que el fruto que demande la iglesia siempre sea el fruto del Espíritu Santo. Permítenos, oh Dios poderoso, que la gente vea en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, que hablen de nosotros, pero que hablen del pasado, que no puedan hablar del presente, Señor, porque saben, Señor amado, que con tal fruto no se puede pelear. Nadie podrá discutir con tal fruto de tu Espíritu, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre eterno, que desarrolles en la iglesia, Señor amado, el fruto del amor, del gozo, Señor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, Señor, de la fe, de la mansedumbre, Señor, de la templanza. Permítenos, Señor, dar frutos dignos de arrepentimiento. Yo alabo tu nombre, Señor amado, por la gracia tan tremenda que has derramado sobre nosotros, y ruego que nos ayudes a permanecer constante, creciendo en tu bendita obra, hasta que lleguemos a la medida y a la estatura del varón
varón perfecto, hasta que cumplas lo que tú has determinado hacer en mi vida, en este lugar, con los que estamos en este lugar y en el tiempo que tú has trazado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a caminar según el Espíritu y no según la carne. Gracias, Padre eterno. Amén, Señor, y amén. Ofrendemos alabanzas al Rey de Gloria. Gloria al nombre de Jesús. Tome su lugar, amado hermano, por favor. No deje de alabar el nombre del Señor. Bien, como les estaba comentando, queremos iniciar un estudio acerca de la iglesia o de la epístola a Gálatas, que una cosa es carta, otra cosa es epístola. Bueno, eso hace parte del estudio y quería darles como